que sus compañeros se reúnan cuando sea la hora establecida al comienzo de la clase. Buenas noches a todos. Bueno, vean compañeros, qué gusto saludarles a todos, qué gusto volver a compartir con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Vean, pues respetando la puntualidad de los que ya están presentes, voy a dar inicio en esta noche. La última diapositiva que habíamos desarrollado, queridos jóvenes, era esta, acerca de la teoría ecléctica y estableciendo, en este caso, eh, para poderles recordar que conforme el proceso más que todo de jerarquía normativa, y como se los indicaba la clase pasada, nuestro Código Civil establecía inicialmente que la personería se establecía conforme el nacimiento en condiciones de viabilidad. Pero como les recuerdo, y en este caso pues lo platicábamos la última clase, la Constitución, que es una ley posterior de rango más alto, es más, está en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, vino a establecer en su artículo 3 un elemento interesante e integral de todas las teorías, el cual corresponde a la concepción, ¿no? Recordemos que el tema de la viabilidad parte de que nazca y que tenga las condiciones de poderse desarrollar plenamente este nuevo ser. Y al establecer, como lo decía yo en la última clase, la Constitución que reconoce la vida desde su nacimiento, desde su concepción, desde su viabilidad, integró las teorías en una teoría ecléctica que de esta forma, o de una forma muy sencilla, podemos comprender que uno de los primeros derechos que tiene la persona individual es el derecho a la vida. Eso es una parte muy importante, parte fundamental de la misma. Y como les decía, vamos a iniciar en esta nueva diapositiva que voy a pasar en este momento a hablar acerca de un elemento muy importante, interesante y trascendental dentro de la vida jurídica. Entonces, antes de iniciar con esta nueva, si te algún tema que hayamos visto ya, ¿hay alguna duda? Si no, pues yo avanzo ya con el nuevo tema para el día de hoy. ¿Estamos bien? Ok, de acuerdo. Bueno, entonces voy a continuar con el contenido y iniciamos ahora hablando acerca de los atributos de la persona. Uno muy importante y fundamental que es establecido como base primordial para establecer la relación de la persona individual frente al Estado, frente a las relaciones jurídicas, es la capacidad. Vamos a hablar acerca de inicialmente el tema de que se le reconozca su personalidad, de que ya en este caso es un ente de obligaciones ante la ley, pero por su determinación, en este caso, no puede ser que tenga capacidad plena o puede ser que en este caso no la tenga, ¿no?
El artículo 8 del Código Civil define lo que es la capacidad. Y lo que nos indica los derechos civiles, esta se adquiere por la mayoría de edad. Y vean, siempre han venido con esta duda y establecer, bueno, ¿en qué momento se establece la mayoría de edad? Este artículo contempla ese número mágico, esa edad primordial en el cual se establece la mayoría de edad, que es los 18 años. Voy a insistir en este punto. Vean, jóvenes, yo siempre pues hago estas pequeñas recomendaciones. Primero, porque recordemos que en este caso el derecho es un derecho internacional que no se limita, ¿verdad? En este caso recordemos que ya dentro del proceso de estudio, en el último semestre, por ejemplo, los últimos dos semestres, noveno y décimo, vamos a ver lo que es derecho internacional público, derecho internacional privado y poder comprender y establecer que no se limita únicamente en un sentido de territorialidad, sino también en ese sentido tenemos ese análisis de los distintos sistemas jurídicos que se encuentran vigentes en los países del mundo. Sin ir tan lejos, como se los decía la última clase, pues nos encontramos cerca de varios países, de varios estados, que su criterio para aplicar la capacidad es distinto, ¿no? Vean, por ejemplo, Estados Unidos con relación a la mayoría de edad, a los 21 años, distinto al ámbito guatemalteco. Pero para 18 años, según su constitución, tiene la capacidad plena para ciertos derechos que la constitución en ese momento les regula, como por ejemplo el tema de tener un arma de fuego. México, ¿verdad? De la misma forma, tiene su plena eh, forma y normamiento jurídico conforme a la mayoría de edad, ¿no? Que es en este caso igualmente los 18 años como Guatemala, pero hay ciertas condiciones, ciertos elementos en los cuales aún ya con pleno ejercicio de nuestros derechos no podemos ejercerlos, como la aportación de un arma de fuego, ¿verdad? Lo mismo podríamos platicar de otros elementos jurídicos similares al guatemalteco, generalmente en el ámbito centroamericano, ¿verdad? Ahora bien, creo que para iniciar este tema es también muy importante indicarles que esto parte de la idea básica de una convivencia social, de una aceptación social, de un conjunto de interacciones que los ciudadanos, que los individuos de un Estado han ratificado, han aceptado y que conforme su utilización, pues se han visto beneficiados en la búsqueda de ese elemento muy importante que el Estado desarrolla, que es el bien común, ¿verdad? Pero independientemente de ello, también es de decir que no en toda la historia de la civilización humana se ha desarrollado este elemento jurídico de la capacidad de la misma forma. Muchos de los pueblos antiguos, la capacidad únicamente está atribuida a los ciudadanos libres y generalmente varones. Los griegos, por ejemplo, los romanos, por ejemplo, entregaban esta capacidad plena y distribuían esta forma de representarse al Estado de distinta forma que nosotros lo hacemos. Los griegos, por ejemplo, a los 12 años ya se podía interactuar con los adultos, por decirlo de esta forma, un varón ya podía interactuar con los adultos y a los 16 años ya tenía capacidad plena para hacerse representar frente a ellos. En Roma era distinto. En Roma a los 14 años se consideraba ya la plenitud de la capacidad para hacerse representar, pero Roma tenía la condición de que era un estado paternal, eh, partiendo de la idea de un pater, y la capacidad plena no se adquiría a pesar de la edad hasta que falleciera el pater, ¿verdad? Entonces, independientemente, aunque se llegara a la edad de contraer matrimonio o contrajeran matrimonio, siempre estaban supeditados a esa paternidad, a esa representación que el pater hacía
frente al ámbito jurídico. En la actualidad, en realidad, hay un elemento fundamental. Número uno, todas las personas, en este caso todos los seres humanos, son reconocidos como personas, ¿verdad? No hay esa diferencia como lo planteaba la última clase, queridos jóvenes, en el sentido de que hay ordenamientos jurídicos que reconozcan y perpetúen el tema de la esclavitud, ¿no? Ya no lo hay. Es más, hay varios acuerdos y convenios en materia de derechos humanos que ese concepto de esclavitud ha sido sacado de todo ordenamiento jurídico, sobre todo en los estados de derecho, para que no vuelva a ser nunca más aplicado, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa idea básica, todos los seres humanos son personas. Eh, ¿Cómo adquieren la personalidad? Pues ya lo vimos, ¿verdad? En este momento las teorías que se aplica, la teoría que aplica a Guatemala, como lo vuelvo a manifestar, la teoría ecléctica, se respeta la vida desde su concepción hasta su nacimiento en condiciones de viabilidad. Iniciar entonces en ese punto. Idealmente ya tenemos a un nuevo ser, o sea, un bebé, ¿verdad? Un bebé nacido. Este bebé, ustedes saben perfectamente que no va a poderse auxiliar por él mismo, necesita quien lo auxilie, no se puede dar a entender por sí mismo, no se puede valer por sí mismo, pero sí tiene una capacidad de goce. Es más, la capacidad de goce se adquiere desde el nacimiento en condiciones de viabilidad, es más, va aparejada con la personalidad y no se pierde hasta la muerte. O sea, la capacidad de goce se establece para gozar derechos. Es decir, tiene ese pleno derecho de la utilización de su recurso individual frente al Estado para que sea ese ejercicio pleno de derechos como tal. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. Miguel Monzo, bienvenido. Buenas noches. Si no le funciona su micrófono, con todo gusto puede hacer la duda en el chat. Yo le doy lectura a Miguel. ¿No? Posiblemente se le subió la mano. Miguel, bueno. Eh, Lesbin, gusto saludarle. Bienvenido. Gracias, Mucho gusto. licenciado. Buenas noches y compañeros. Estaba leyendo en el artículo Sí, 8 que menciona ahí, hay una parte que me causó sí. curiosidad, que dice que los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. ¿Qué Sí, sería lo que eso? pasa es que, ¿O qué con todo actos? gusto, no tenga pena. Lo que pasa es que no hemos avanzado todavía hasta ese punto, pero se lo voy a responder. Lo que pasa es que hay tres tipos de capacidad. Capacidad de goce, capacidad de ejercicio y la capacidad relativa. La relativa es la que tienen algunos menores. Ahorita voy a poner unos ejemplos cuando lleguemos a esa diapositiva con todo gusto, Leslie, De acuerdo, para gracias, servir. licenciado. ¿Alguien más? Bueno, como les decía, en este caso la capacidad de goce la adquirimos con nuestro nacimiento en condiciones de viabilidad y no la perdemos hasta la muerte, ¿verdad? O sea, es una capacidad para prácticamente desarrollarnos en el mundo de lo jurídico, ¿verdad? Para gozar derechos. Giovanni nos pone, en una pelea de dos mujeres y una de ellas está embarazada y a consecuencia de este problema muere el feto, ¿se podría considerar asesinato? Vea, Giovanni, en ese sentido primero tendría que analizarse las condiciones por las cuales se llevó a cabo el hecho, ¿verdad? Pero sí, recordemos que uno de los elementos básicos es el derecho a la vida, ¿verdad? Y si derivado de esta situación se muere, por ejemplo, el nuevo ser, habría que seguir la investigación y determinar en ese sentido, ¿verdad? La culpabilidad de quien en este caso tuvo esa situación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, no directamente en el tema de pelea de dos mujeres, sino cuando voluntariamente la mujer, ¿verdad? Realiza actitudes, actividades para, pues, abortar, ¿verdad? En este sentido no es permitido. Yo les decía en la última clase que cuando está en riesgo la vida de la madre, sí es permitido en Guatemala con el consentimiento, aprobación y dictamen de dos médicos
en este caso no solo se permite uno, sino con dos médicos, poder realizar el procedimiento cuando no va a lograrse el nacimiento. Pero ustedes saben que en este caso ya es un procedimiento médico ya muy común, ¿verdad? En estos casos. Pero así como usted lo plantea, podría, en este caso dejemos el tema de asesinato. Asesinato tiene otras condicionantes para que pueda ser considerado asesinato. Podría ser un homicidio, ¿verdad? En este caso, un homicidio culposo, porque en ningún momento, pues, la idea de pelearse con la mujer o pelearse dos mujeres, si estando una embarazada, en ningún momento creo que la otra tuvo esa intención, o hubiera tenido esa intención, ¿verdad? Pero ocurre, la bota, por ejemplo, y golpea el estómago y posiblemente pues simple y sencillamente se da el aborto espontáneo, ¿verdad? Entonces, pudiera ser la situación. Pero recordemos que todos estos elementos para considerar un delito deben establecerse el lugar, modo y forma en la cual se cometió para que efectivamente haya la comisión de un delito determinado, ¿verdad? De lo contrario, simple y sencillamente, en este caso debe hacer a fin de cuentas debe hacerse un análisis bajo las condiciones en las cuales se llevó a cabo, ¿verdad? Pero en forma sencilla, el derecho a la vida es preponderante, ¿verdad? Es preponderante y debe velarse por el mismo, ¿verdad? Bueno, como les decía, el tema de la capacidad de goce se adquiere con el nacimiento en condiciones de viabilidad y no se pierde hasta la muerte. Como aquí lo menciono en la diapositiva, es esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones en forma sencilla de gozar de los mismos, de gozar de los mismos. Vamos al ejemplo que les colocaba. Este nuevo ser, este bebé, en este sentido, pues no puede atenderse por él mismo. Es más, requiere de la participación de su madre, de la participación de su padre, de la participación de sus abuelos o quien lo cuide para que coma, para que se limpie, para que comience su vida, el aprendizaje. A fin de cuentas es un proceso, ¿no? Es un proceso. Vamos a esto. Cuando yo tocaba este tema, siempre colocaba de ejemplo a mi hermano pequeño. Yo vengo de una familia de tres hermanos, varones, yo soy el mayor, y colocaba siempre de ejemplo a mi hermano pequeño, porque como no tenía hijo, o no tenía hijo, en este caso, pues no tenía otro ejemplo más que dar que el de mi hermano. Yo lo vi crecer, ¿verdad? Tenemos bastante diferencia de edad. Tenía yo casi los 15 años cuando él nace. Eh, Mi mamá lo tuvo ya casi a los 41 años, 40 años y medio, 6 meses más o menos tenía mi mamá cuando nace mi hermano. Eh, y pues en este caso yo recuerdo haber visto todo su proceso, ¿verdad? No caminaba, no hablaba, no se podía, no podía comer por él mismo, no podía limpiarse por él mismo, es más, ¿verdad? Fueron cambiando las etapas. Yo les decía a sus compañeros el semestre pasado, por ejemplo, cuando veíamos qué es el ser humano, es un ser biológico, ¿verdad? Filosófico, axiológico, decía por ahí. Entonces, es un proceso evolutivo. Es más, el nuevo ser no nace con esa capacidad intelectual que en este momento todos tenemos, ¿verdad? Eso se va desarrollando poco a poco. Entonces, ¿cómo plantea la idea del derecho de este nuevo ser? ¿A quién le está recomendando en este caso y obligando al cuidado, resguardo, alimentación, educación? Pues idealmente a sus padres, ¿no? A la madre y al padre. Recordemos que depende, aquí no tiene capacidad plena. Según la ley, según el artículo 8, no ha cumplido la edad necesaria para hacerse representar. Entonces necesita representantes legales. De ahí parte la idea básica de dos conceptos bajo el ámbito civil, que es la patria potestad o la tutela. Quien ejerce la patria potestad representa al menor. La patria potestad, por regla general, inicialmente la cumple padre y madre de igual manera. Los dos
la patria potestad. Es esa representación legal que se ejercita por padre o madre frente a un menor de edad, ¿no? Entonces, vamos a esto. Como él tiene la capacidad de gozar derechos, ¿no? Está quienes están encargados, según la ley, del ejercicio y velar porque se cumplan estos derechos, que idealmente el primer concepto es bajo la patria potestad, en este caso el padre o la madre. Bueno, como les decía, ponía en ejemplo a mi hermano y veía yo a mi padre y a mi madre velando porque él se desarrollaba plenamente. Bueno, ahora pues ya tengo un hijo, tiene 3 años mi bebé, y he visto poco a poco su evolución constante desde el momento de su nacimiento y pues en este caso yo demuestro la patria potestad que tengo frente a mi hijo con un certificado de nacimiento, una forma sencilla. El certificado de nacimiento determina quién es el padre y quién es la madre. En algunas clases anteriores platicábamos acerca del reconocimiento, ¿verdad? El tema del reconocimiento, queridos jóvenes, es interesante porque la madre, pues evidentemente no puede negarse al reconocimiento de su hijo. Es más, al momento de dar a luz, ahí está consignado en el parte médico quién es la persona que dio a luz al nuevo ser, ¿verdad? Eh, es más, la madre en este caso, ¿verdad? Si no hay un reconocimiento del padre en nuestro derecho, en realidad se le colocan los dos apellidos, ¿verdad? Para seguir la forma tradicional del nombre de los dos apellidos, ¿verdad? Solo que aquí se están colocando los dos apellidos de la madre. En realidad, quien realiza un reconocimiento es el padre. Reconoce al momento de inscribir a su hijo, en ese sentido, que pues él reconoce ser el padre del niño, ¿verdad? Puede hacerlo antes de ir al RENAP porque lo hace cuando ya en este caso se está llevando a cabo el parto, en los datos de identificación, él lo puede hacer reconociendo públicamente en un documento público esta correlación y si no, pues lo puede hacer cuando vaya al RENAP si no estuvo presente en el momento del parto o no quiso en ese momento reconocerlo, puede hacer desde el momento en que ya está inscrito al menor, ¿verdad? Hacer un reconocimiento como tal, ¿verdad? Jason, bienvenido, mucho gusto. Buenas noches, licenciado. Tal vez se me escucha raro, pero es porque todavía voy regresando del No trabajo. tenga pena, qué Tengo bueno que una me esté duda. escuchando por ahí, no tenga pena, con todo gusto. Licenciado, fíjese que tengo una duda. Por ejemplo, si cuando van a registrar al bebé, al RENAP, eh, lo registra una persona, por ejemplo, la persona no sabe que es su hijo, que supongo que ha pasado bastante, y después viene a querer reclamar la patria potestad el papá del verdadero papá. Ok, sí, puede ser que en este caso se dé, miren, el tema, eso, miren, les digo, o sea, son situaciones sociales en las cuales por X o Y motivo tenemos hay esa suspicacia, podría decirse, ¿verdad? En el sentido de que creyendo que efectivamente como tuve relaciones con una persona y de esas relaciones nace, en este caso, un nuevo ser, creyendo yo que soy el padre, pues en este caso hago el reconocimiento del mismo. Si alguien más en ese sentido se siente afectado en sus derechos y considera que no es el padre quien en este caso lo inscribió, sino es él el padre, puede iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad y, insisto, en este punto la prueba reina, la prueba más importante es la prueba de ADN, ¿verdad? La prueba de ADN puede ser presentada junto con la prueba, si es de forma voluntaria, tendría que hacerse una prueba en un laboratorio privado con un dictamen experto en este caso, donde se determine la fiabilidad o no de la paternidad de la persona que está reclamando. O en su defecto, puede solicitarle en el momento en que inicie su proceso judicial al juzgado que se haga una prueba de paternidad, que en este caso la hace INASIF, ¿verdad? Insisto en este punto, no son muy comunes estos casos, pero pudiera
ser el caso de que ocurra. No son muy comunes, pero puede ser el caso de que ocurra. Y como les insisto, ahorita voy Blanca, con todo gusto, ya vi su mano levantada. Lo único en este sentido es que, por ejemplo, depende de este reconocimiento los derechos inherentes posteriores, como por ejemplo el derecho a alimentos que el niño tendría y determinar en este caso a quién le corresponde, porque la madre es evidente que no puede negarse, o sea, a excepción, en ese caso que ha sucedido, queridos jóvenes, a excepción de cuando encontramos en este caso niños recién nacidos que se encuentran en la calle, que se encuentran a veces en basureros. Lo más seguro es que ni siquiera acudieron a un centro asistencial, o en ese sentido hasta ellos mismos pudieron haber parido o dado vida a este nuevo ser y haberlo dejado ahí abandonado, ¿verdad? Que en este caso no se ha hecho la inscripción. Ahí podría deberse el caso, ¿verdad? A fin de cuentas esto viene siendo ya constitutivo de delito, ¿verdad? Pero, insisto, en ese sentido, la madre, si se hace bajo un ambiente legal, no, pues, no puede negar que ella dio a luz al nuevo ser, ¿verdad? Blanca, bienvenida. Buenas noches, Lee. Una Mucho gusto. consulta. ¿Y qué pasa cuando alguien desea quitar la tutelaridad? Cuando ya la persona o el niño está reconocido. Lo que pasa, o sea, por ejemplo, si quiere quitarle, pero la paternidad más que todo, o sea, que se le Sí, reconoce. sí, sería la paternidad, ya. Sí, Ajá. lo que sucede en muchas ocasiones no es muy común estos casos, de soy bien sincero, pero lo que sucede es que, por ejemplo, puede ser que la pareja, en este caso, la mujer tuvo varias parejas o varones, entonces está uno de ellos reconoce al niño y después el otro resulta que efectivamente quieres creer que es el padre o considera que es el padre y puede llevarse un proceso, pero como le digo, estos son casos aislados, muy hipotéticos, pero pudiera ser el caso que ocurra, ¿verdad? Pero si en este caso alguien se siente afectado, considera ser el padre del menor y por tal motivo lo realizo, ¿verdad? Por tal motivo lo realizo. Eh, con todo gusto. Alfredo, perdón, no sé si ya lo mencionó, pero ¿a qué se debe o por qué el goce se pierde hasta la muerte? Gracias, Alfredo. Posiblemente no lo he mencionado. En este caso se pierde hasta la muerte porque en gozar derechos en ese sentido es desde el nacimiento hasta que se pierde la vida física, ¿verdad? Ya posterior a la muerte, sí hay algunos, en este caso, derechos que persisten posterior a la muerte. Por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, si en vida la persona individual no decide sobre sus bienes, estos bienes van a quedar intestados. O sea, la persona va a seguir apareciendo como el propietario mientras sus herederos no inicien el proceso de sucesión hereditaria, ¿verdad? Por ejemplo, que podía ser intestada o testamentaria si en un momento hubo un testamento. De lo contrario, puede pasar 50, 100 años que los bienes registrados siguen perteneciendo a la persona aunque ya no esté viva. Por ejemplo, y con esto creo que cerraría este punto del tema del goce. Imagínense ustedes lo delicado. Por ejemplo, nosotros vamos a ser abogados y notarios. Vamos al ámbito del notario, ¿verdad? La legalización de documentos públicos. Miren lo delicado que es que, por ejemplo, un cliente llegue con ustedes con un certificado de propiedad de vehículo firmado, o sea, endosado por el propietario anterior y lleven el DPI con una copia del DPI y no esté presente él. Vean, este es un riesgo porque si ustedes legalizan ese certificado, están dando fe que la persona está frente a ustedes, porque están legalizando la firma el día que en este caso lo realizan. Imagínense que la persona ya lleva 6 meses fallecida, que el carro se compró hace un año y nunca se había hecho el traspaso, solo tenía ahí los papeles firmados y la copia del DPI, y la persona ya está fallecida. En este caso es constitutivo de un delito porque el notario está dando fe y legalidad que estuvo frente a él, ¿no? Y eso en este caso es una falacia, ¿verdad?
Entonces, vean, yo tengo ya años, muchos años, yo soy bien sincero, realmente al inicio de mi vida profesional, legalicé muy pocos títulos de propiedad de vehículos. Ya tengo años de no hacerlo. Es más, lo que pasa es que pues hay otros colegas que pues, cobran un poco más económico porque se dedican únicamente a ello, ¿verdad? Entonces, yo les digo, o sea, legalizar para mí un endoso de un título de propiedad de vehículos, aparte que debo dar el aviso a la SAT, ¿verdad? En ese sentido, yo solo por mi honorarios les cobro 700, 800 quetzales, entonces nadie me los paga, pues, ¿verdad? Solo clientes muy específicos lo hacen, entonces ya hace años que no lo hago. Y es más, yo sí le digo a mi cliente que tiene que estar presente vendedor y comprador para hacerlo, ¿verdad? Es más, ahora la SAT, por ejemplo, ha detectado muchas ventas de esta forma anómala, ahora con la capacidad de hacerlo en un sentido virtual, porque recordemos que es con la huella digital. Entonces, han habido muchas denuncias que el mismo comprador pone su huella como comprador y como vendedor, ¿verdad? Entonces, ya está en este caso también constitutivo de un delito, ¿verdad? Entonces, como les digo, vamos a esto. Generalmente, ¿verdad? Todos los derechos puedo gozarlos y ejercerlos hasta mi muerte. Hay algunos derechos, sobre todo con eh, bienes registrados, que sí, en ese sentido, persisten posterior a mi muerte, pero generalmente son derechos sobre bienes que tienen registro público, ¿verdad? En ese sentido. Pero se pierde hasta la muerte porque ahí termina la vida física de la persona, ¿verdad? Ahora bien, como insisto, de goce, entonces aquí la única diferencia es que como vamos a gozar y no tenemos la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Eh, en ese sentido necesitamos y requerimos, ¿verdad? Eh, a nuestro representante. A nuestro representante hablaba inicialmente de quien ejerce la patria potestad, que sería el padre o la madre. No puede establecerse en ese sentido que lo puede, solo, ¿verdad? Solo por una declaración judicial puede perderse la patria potestad, ya sea del padre o de la madre. Y generalmente sucede cuando hay violencia, malos tratos, abandono, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si fuera de un padre, quedan a resguardo del otro, de la madre. Si fuera de la madre, quedan a resguardo del padre. Si fuera de ambos padres, quedan al resguardo del Estado y generalmente en depósito el cuidado de su familiar más cercano que se haga responsable de ellos, ¿verdad? Para que no terminen en estas instituciones de cuidado estatal, ¿no? Entonces, en ese sentido. Pero también recordemos ahora, queridos jóvenes, que no necesariamente puede existir quien ejerce la patria potestad. Puede existir también quien ejerce la tutela, ¿no? El tutor. La diferencia con el tutor es que la tutoría o el tutor es en este caso es un cargo, es un discernimiento judicial. Es un cargo que un juez es el único que puede discernir este cargo en una persona, nada más. Vean, todavía no he pasado a la capacidad de ejercicio, pero para ir entrando en el tema. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquellos menores que nacen y eh, no tienen capacidades plenas mentales y evolutivas, ¿verdad? Surgen algunos, tienen algún embarazo con alguna enfermedad, ¿verdad? O sea, puede ser dentro del embarazo, puede ser al momento del parto. Recordemos que es muy delicado, por ejemplo, que el menor, el tiempo que se tiene que llevar el parto para que el menor en este caso reciba el aire necesario, si no puede ser sujeto de algún proceso en su mente. Pero me enfoco precisamente en aquellos menores que pues se sabe plenamente que tiene una enfermedad mental que va a ser de por vida. Bueno, vamos a esto, vamos a esto. Generalmente los tutores son aquellas personas que van a ejercer la representación de personas mayores de edad. O sea, la tutoría, por ejemplo, puede ser una tutoría, en este caso, que se haga de forma temporal, legal, oficiosa en la minoría de edad.
Pero la que establece la ley, ¿verdad? Precisamente es para mayores de edad, los famosos tutores. Vamos a esto, ¿verdad? En la actualidad, el proceso de declaratoria de incapacidad, es decir, que un mayor de edad no tiene capacidad de hacerse representante. Y si quieren, vamos a cambiar ahora de diapositiva para irla entendiendo, ¿verdad? El tema de la capacidad de ejercicio. Antes de continuar este ejemplo, solo les pongo esta condición para que vayamos entrando en el tema. Todos los mayores de 18 años tienen capacidad, a partir del momento que cumplen sus 18 años, capacidad de ejercicio. No pierden la capacidad de goce, porque insisto, la capacidad de goce es para gozar derechos, pero ahora ya no necesitan del representante. A partir de los 18 años ya pueden ejercerlos por ellos mismos, ¿no? Bueno, paréntesis a eso que estaba tratando el tema de los tutores. Entonces, ¿qué sucede con aquellos mayores, ahora sí, ¿verdad? De 18 años para arriba, que tienen un padecimiento mental? Generalmente, si están todavía sus padres, ¿verdad? Los padres ya no ejercen la patria potestad, ya no pueden ejercerla. La patria potestad se termina a los 18 años, ¿verdad? Entonces, deberían seguir un proceso judicial para que un juez, en primer lugar, determine la incapacidad de ese mayor de edad, ¿no? O sea, él ya no es capaz. ¿Por qué? Porque llegó a la capacidad de ejercicio, pero según un padecimiento físico no puede ejercer por él mismo esos derechos. Entonces, la declaratoria de incapacidad, que también es llamada interdicción, el fin primordial es que el juez declare la incapacidad y que les nombre representantes legales, que son los famosos tutores, ¿verdad? Vamos a esto. La declaratoria de incapacidad es un proceso judicial largo, oneroso y que no es muy común en Guatemala. Lo común es que a una edad de 18 años o más y los padres siguen vivos, sigan cuidando a su hijo, ¿verdad? Hasta que la vida les permita y cuidándolo, sirviéndole, atendiéndole, sin que sea declarado incapaz, ¿verdad? Sin que sea declarado incapaz. Entonces, insisto, en el tema de la capacidad de goce, puede hacerlo los padres en ejercicio de la tutela o los tutores en representante de un incapaz, ¿no? De un incapaz. Los menores no podemos llamarles que son incapaces, ¿verdad? Aunque físicamente posiblemente llegan a ver, sí van a ser incapaces, pero no son incapaces. ¿Por qué? Porque la ley todavía no les da la capacidad de ejercicio. Entonces no se pueden representar por ellos mismos, ¿no? ¿En quién vamos? Voy a poner varios ejemplos para que lo entendamos. ¿En quién va enfocada la capacidad de ejercicio? En todas aquellas personas que a la mayoría de edad, a los 18 años, se pueden hacer representar por ellos mismos, ¿no? Entiéndase, creo que todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros, ya la mayoría, posiblemente de algunos que tengan 17 ahorita o 16, posiblemente, pero la mayoría de nosotros tenemos de 18 años para arriba. Tenemos capacidad de ejercicio, es decir, podemos hacer cualquier acción jurídica con efectos jurídicos, ¿verdad? Simple y sencillamente con el uso de nuestras facultades. Ahora bien, voy a hacer una comparación y según un análisis, en este caso, con el desarrollo de la condición evolutiva de la persona. ¿Qué diferencia hay? Pónganse ustedes a pensar. Tal vez algunos de ustedes este año van a cumplir 18 o han cumplido 18 años este año, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, hoy, en este caso, día 2 de agosto. Posiblemente ayer tenía 17 años y hoy estoy de cumpleaños. Hoy tengo 18. Hoy ya soy capaz de pleno de ejercicio. ¿Qué diferencia hay de ayer para hoy? Físicamente, ninguna, ¿verdad? Tal vez la única diferencia, porque también he uno, pero mire, me salió un barro, ¿verdad? Ok, sino que le salió un barro, ¿verdad? De ayer para hoy, es la única diferencia, ¿verdad? Diferencia, la única. Físicamente no hay ninguna diferencia. Mentalmente no hay ninguna diferencia.
las mismas cosas que pensaba ayer, tal vez estoy pensando hoy. Las mismas, lo mismo que miraba ayer, estoy mirando hoy. Lo mismo que creí ayer, estoy creyendo hoy. Mentalmente no hay diferencia. Ahora bien, ante la ley sí hay una gran diferencia. Si ustedes estaban trabajando, por ejemplo, ayer, no, ¿qué sucedía? ¿Verdad? No eran capaces para cobrar un cheque, por ejemplo. ¿No? Hoy sí. ¿Por qué? Porque a partir del día de hoy ya pueden tramitar su DPI, ya tienen en este caso la identificación legal en Guatemala. A partir de hoy ya ustedes pueden firmar contratos, cualquier, cualquier hecho, derecho, bajo el ámbito jurídico, porque ya tienen capacidad plena, ¿no? Es más, realmente les digo, lo que sucede es que tampoco el derecho no puede contemplar una edad muy avanzada para que mental y evolutivamente ya seamos, ya razonemos correctamente, ¿no? Es más, por ejemplo, he intentado comprender esta situación, no, sobre todo en el ámbito muy físico, y por ejemplo, varios especialistas de la rama médica, psicológica, establecen que la mujer, por ejemplo, a los 28 años ya tiene una plena capacidad de analizar su entorno, su exterior. El hombre hasta los 31, ¿no? El hombre hasta los 31. Entonces, vean, o sea, yo soy consciente, ¿verdad? Que los mismos pensamientos que tengo el día de hoy no fueron los que tenía hace 11 años, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, ya ni siquiera los mismos pensamientos que tenía hace 3 años. Hace 3 años todavía no era padre de familia, pues, ¿verdad? O sea, vivíamos con mi esposa, un matrimonio, llegando a cumplir 5 años, decidimos tener hijos y nace nuestro bebé, ¿verdad? Entonces es muy distinto, ¿no? Vamos a esto. La única diferencia es que la ley sí ya reconoce que soy pleno para el ejercicio de cualquier derecho, ¿no? Vamos a esto. Ahora bien, como les decía, en ese sentido, eh, los menores de edad, tarde o temprano, si tienen algún padecimiento mental o físico, van a llegar a los 18 años, ¿no? ¿Y qué sucede? Si no se sigue el procedimiento judicial, ante la ley no han sido declarados incapaces, son capaces. Porque aunque física e intelectualmente sabemos perfectamente que no lo son, la ley no ha habido una declaración de incapacidad que dictamine según el informe, los estudios, que él no puede darse, en este caso, a comprender o accionar por él mismo y que necesita quien lo represente. Generalmente las declaratorias de incapacidad en nuestro país no son muy comunes. Los tutores, en este caso de un incapaz, realmente tampoco son muy comunes. O sea, si lo vamos en el ámbito privado, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que más evidencia son personas que llegan sus hijos a la mayoría de edad, que tienen un padecimiento mental o físico, que les prive de discernimiento y que en tal sentido lo siguen cuidando como lo cuidaron desde que nació. Al fin de cuentas son sus padres, ¿no? Y yo lo comprendo, ¿verdad? Lo veo con mis padres, ¿verdad? 37 años tengo, y mi mamá y mi papá me siguen llamando y me siguen tratando como cuando era yo pequeño, ¿verdad? Yo lo veo con mi hijo, ¿verdad? Yo lo veo todavía como un bebé, ya no es un bebé, ya es un niño pequeño. Yo creo que toda la vida, ¿verdad? Lo voy a ver así, ¿verdad? Mi hijo fue prematuro, nació muy pequeño, ¿verdad? Estuvo entre el rango ese de nacer como bebé canguro, ¿verdad? Pero realmente, gracias a Dios, no. Lo fue muy pequeño, ¿verdad? 47 centímetros medía, lo podía cargar prácticamente la palma de mi mano al doblez de mi brazo, ¿verdad? Pequeñito, pequeñito. Le compré la ropa más pequeña que había para recién nacido y igual le quedaba enorme, ¿verdad? Entonces, yo lo veo de esa forma, ¿verdad? Entonces, ahora bien, les puedo contar también, por ejemplo, en el mismo sentido, porque les digo, tengo una conocida que es familiar, bueno, es familiar de mi abuela en realidad, una familiar lejana de mi abuela, ya no viene siendo familiar nuestro, y pues ella tuvo 2 embarazos en su vida.
el primer embarazo, un muchacho sano, ¿verdad? Eh, sin ningún inconveniente, y ahí está, ¿no? Creo que tendrá como 25 años posiblemente. El segundo embarazo, todo el embarazo fue normal. Lastimosamente, al momento del parto tuvo complicaciones, se llevó demasiado el tiempo del nacimiento y ello implicó que la nena, ¿verdad?, tuviera, en este caso, complicaciones mentales, ¿verdad? Padece, no sé precisamente cuál es el dictamen médico, soy bien sincero, pero ella convulsiona al menos 15 veces en el día, ¿verdad? Ya ella tendrá como 21 años en este momento, la nena, y pues en este caso, ella, pues la familia de mi abuela la sigue cuidando, ¿verdad? Como cuando la cuidaba de pequeña, no ha habido una declaración de interdicción. No creo que la haya, ¿verdad? No creo que la haya, no tienen en este caso la intención de hacerlo. Y pues siempre que haya oportunidad de mi abuela platicar con ellos, yo le pregunto, porque al fin de cuentas siempre lo utilizo, ella misma lo sabe, ¿verdad? Que lo utilizo como ejemplo, eh, para ver en este caso cuando llegue a este punto. Ella siempre ha mencionado que, y el hermano está consciente que cuando el fallecimiento de ellos dos, de los padres, pues el hermano quedará en resguardo de su hermano, ¿verdad? En ese sentido. Esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Es la realidad de nuestro país. Eh, Idealmente, pues, no necesariamente tiene que ser los padres, los tutores legales, ¿verdad? En ese sentido, podría ser posterior a los 18 años, se sigue el proceso de interdicción y que se declare el tutor un familiar cercano, un hermano, un tío, por ejemplo, a la falta de los padres en ese sentido. Porque, como insisto, la patria potestad se termina en la mayoría de edad, ¿no? Y vean, por ejemplo, lo que me mencionaba en este caso, Ángela, pero por 3, dice, bueno, no entendí por 3, tal vez por 3 días, digo yo, tal vez. eh, Era una broma, licenciado. ah, Es que no usted entendí. dijo, tal vez algunos están cumpliendo 18 años, y yo le digo yo, pero Ah, por 3. ok, no había entendido, ok, gracias. Y Glenda, no para servirle Glenda, ¿verdad? Miren, le digo, Glenda nos menciona, y gracias ahí a la participación, pues que ella cuenta con 5 meses de embarazo, ¿verdad? Ya está pronto, ya deseo de todo corazón, vean, yo les digo, miren, el momento, creo yo, ¿verdad? Más hermoso que yo he vivido en mi vida. Han habido varios, pero el momento que yo recuerdo con el nacimiento de mi hijo es escucharlo llorar, ¿no? Escucharlo llorar. Como les digo, fue prematuro. Teníamos el miedo de tener que usar una incubadora o que simple y sencillamente no tuviera la capacidad para poder respirar. Se le inyectaron algunas inyecciones a mi esposa en los meses previos y unos días antes del nacimiento, para que se le cerraran los pulmones, y teníamos ese miedo, ¿verdad? Teníamos ese miedo que no pudiera respirar, que necesitara respirador artificial, que necesitara incubadora. Y recuerdo muy bien, saliendo el nene y te pegando el gran grito, ahora me preocupo porque llora después porque se cae o porque se hace un berrinche, pero ese momento, esa forma en que lloró fue el momento mágico de mi vida, ¿verdad? De haber escuchado llorar a mi hijo, ¿verdad? En ese momento. Deseo de todo corazón, Glenda, que junto con su pareja o usted sola, ¿verdad? Ahí sí respeto, no lo sé, pues viva en ese momento mágico, que todos estos meses que le faltan todavía, siga adelante, ¿no? Siga adelante, todo bien. Bueno, ahora bien, lo que hablábamos de la relativa. Como preguntaba su compañero, lo que sucede es que hemos visto que según nuestra propia capacidad evolutiva, el ser humano a cierta edad, no necesariamente la mayoría según la ley, tiene ciertas destrezas para poder realizar algunos actos. Vean, vamos a partir con la idea, siempre hablo de esta, y esta ya no existe, fue sacada de nuestro ente jurídico, una reforma, pero cuando yo estudiaba aún todavía era factible, ¿verdad? El tema del matrimonio en menores de edad. Cuando yo estudiaba, en este caso, los menores de edad podían contraer matrimonio. Una mujer de 14 años en estado de preñez, un hombre de 16 años con la autorización de sus padres o de uno de ellos o de un juez, podía realizarse el matrimonio legal, ¿no? Es entendible, ¿verdad? Es entendible que
a esa edad era un embarazo de alto riesgo, en primer lugar, y el tema económico era un tema aparte de todo. Bueno, hicieron en este caso un análisis de que no era factible permitir los matrimonios de personas menores de edad y se reforma el Código Civil y ahora únicamente los mayores de edad pueden contraer matrimonio, nada más, ¿no? Si ustedes recordaran el caso que les contaba en la última clase, o casi 2 clases, creo yo, ¿verdad? De esta muchachita que yo vi como niña, volví a ver hace algunos meses, de 12 años, ya con una pareja, ¿verdad? Por ejemplo, lo más seguro es que vivan como en este caso, como pareja, pero que este matrimonio pueda legalizarse única y exclusivamente cuando ambos cumplan la mayoría de edad, nada más, ¿verdad? Al final de cuentas, tiene una responsabilidad de los padres, ¿verdad? Posible comisión de un delito, y que si se hace la investigación, puedan dictaminarse los resultados de la misma, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, menores de edad, ya ahí no hay una capacidad relativa, ¿verdad? Lo que sucede es que hay ciertos menores que a determinada edad son capaces para algunos actos. Por ejemplo, la ley establece 14 años. ¿Por qué? Porque podemos contratar nuestro trabajo a partir de esa edad. Quiero ser claro, de los 14 años a los 17 años sí puedo trabajar, pero el trabajo no tiene que ser de jornada completa y debo trabajar en un trabajo que me permita tener tiempo para estudio, para seguirme preparando en el estudio y que también aprenda un oficio, ¿no? O sea, que en este caso sí hay ciertos requisitos, ¿verdad? No es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo que en este caso va enfocado en aprendizaje de un oficio, de un arte, y que me permita seguir estudiando. Jason, le escucho. Licenciado, tengo una duda. Bien. Por ejemplo, cuando son menores de edad, por ejemplo, hablando de cosas que pueden hacer, he Sí, visto de que, por ejemplo, hay menores de edad que van y matan a personas, ¿verdad? sí. Y hay cosa. Entonces, si son Lo que capaces pasa de hacer es, cosas de adultos, por ejemplo, supongo yo, o no se puede tratar como una persona adulta, ¿verdad? lo que sucede es que por regla general en derecho penal, el menor es inimputable, ¿verdad? No puede cometer delito, ¿verdad? Hay una inimputabilidad para el menor. Atendiendo a las situaciones que se venían desarrollando ya en el mismo curso de nuestra sociedad, se crea la ley en este caso, que es una ley penal, de menores en conflicto con la ley penal, que generalmente se dieron cuenta los delincuentes, las maras, los grupos criminales, que utilizando a menores entre 10, 15 años, 17 años, generalmente 15 años, simple y sencillamente podían instruirlos para cometer un delito, ¿verdad? Y que únicamente pues siguieran un proceso de readecuación eh, en una, se le llama reformatorio de menores, ¿verdad? Dependiendo, por ejemplo, en la actualidad depende del tipo de delito que se realice o el hecho que se realice y la edad que tenga el menor, se le puede iniciar un proceso no penal, pero un proceso de regulación de conducta, pues la privación de libertad. 16 años, 17 años, dependiendo qué tipo de delito realizó, ¿verdad? Generalmente son enviados inicialmente a centros de rehabilitación como las gaviotas y posteriormente ya se les formaliza en ese sentido su pena ya en un centro de detención legal, ¿verdad? Generalmente entre 10, 15 años, lo que se hace es readecuación completa de conducta, eh, y generalmente es en centros de rehabilitación como las gaviotas, ¿verdad? Vamos a esto, es entendible y es real en nuestro país que lo que sucede es que terminan en este caso aprendiendo otros artes y cuando salen de ahí salen pues como criminales ya formados, ¿no? Lastimosamente. Es más, la idea básica de la privación de libertad en los mayores de edad no es
en este caso, que purguen prisión y ahí, en este caso, no hagan algo beneficioso para su vida, para la sociedad. La idea básica en todo ordenamiento jurídico de la privación de libertad es la readecuación de la conducta, ¿verdad? Y que cuando este delincuente, ¿verdad?, salga de sus años de prisión, pues en este caso sea una persona readecuada en su comportamiento, útil para la sociedad y, y generalmente enfocada en haber en esos años, ¿verdad? Eh, evitado, ¿verdad? Evitado nuevamente que cometiera estas actividades. Ese es el idealismo, ¿no? Realmente en nuestro país, ustedes saben perfectamente, lamentablemente no es lo mismo, por ejemplo, un centro de detención, ¿verdad?, que ya un centro de purgación de penas. Hay personas que en este caso están en centros de detención y ahí llevan todo el proceso. Hay personas que ya están sentenciadas y siguen en el centro de detención, el cual debería ser, como su nombre lo dice, es un centro de detención temporal, no para cumplir una pena como tal, ¿verdad? Pero bueno, insisto. Bueno, ahora bien, con el tema de los menores, el tema de los 14 años de edad. Ya puedo contratar mi trabajo, pero insisto, como les digo, enfocado en el aprendizaje de un arte, enfocado en el tiempo parcial, no debe ser tiempo total, y que me permita seguir estudiando. Les cuento, por ejemplo, mi historia, ¿verdad? Eh, generalmente yo era, yo como hermano mayor, ¿verdad? Eh, fui muy inquieto en mi familia. Y me aburría, le soy bien sincero, ¿verdad? No tener nada que hacer. A mis 15 años, o sea, yo iba a entrar a tercero básico, si no me equivoco, pues de 14 a 15 años, yo quise trabajar, ¿verdad? Le soy bien sincero, no tenía ninguna necesidad de trabajar, pero le dije a mi mamá, a mi papá, que yo quería trabajar, ¿verdad?, en mis vacaciones. Mi mamá, por el trabajo que ejercía, conocía a personas que eran gerentes de algunas empresas y le habla a uno de los señores que es gerente de Capelli, de los que hacen gelatina para el pelo y todos esos productos para el pelo. Y me dice, bueno, o sea, ok, bueno, lo vamos a tener como vacacionista, ¿verdad? Lo único que me pidió que fuera al Ministerio de Trabajo para que me dieran una autorización. En el Ministerio de Trabajo lo único que me dieron fue una hoja fotocopiada donde establecía que como ya tenía de 14 años o más, no necesitaba ninguna otra autorización y así inicio a trabajar, ¿verdad?, como vacacionista. Capelli, yo no sé si realmente si todavía continúa ahí, sus oficinas estaban en la zona 3, ahí en el barrio de Aitor, ahí donde, ahí está, sus oficinas, estaba la planta general. Y comienzo, pues yo, según yo, les digo porque preguntó el señor me entrevistó, pues mire, yo sé usar la computadora, entonces yo pensé que me iba a centrar en una computadora, no, la verdad es que mi primer trabajo fue ser bodeguero, ¿verdad? Fue un trabajo que me enseñó, ¿verdad? Ese oficio, ¿verdad? Cómo embalar, cómo empacar, cómo doblar cajas. Eh, Les digo, o sea, lo que gané, no van a creer que, o sea, en primer lugar, el cheque salía a nombre de mi mamá, no me lo podían hacer a mí, ¿verdad? Me recuerdo muy bien haberles invitado a comer algo, no me acuerdo, tal vez pizza, no me acuerdo bien qué fue con el primer cheque que recibí. Eh, y vamos a esto, ¿verdad? Fue un tiempo de vacaciones, aprendí muchas cosas, es más, todavía me ayudó mucho a saber cómo embalar cajas y cómo empacarlas. Aprendí mucho, ¿verdad? Todavía lo hago en mi vida, ¿verdad? Me gusta mucho ese tipo de orden que aprendí. Y un elemento muy importante es que va enfocado en el aprendizaje, eso es una fundamental. La realidad de nuestro país es otra totalmente distinta, ¿no? Es otra totalmente distinta. Vean ustedes, por ejemplo, los que hacen cohete, ¿verdad? Los que hacen cohetes en realidad la verdad es que modernamente eso se le denomina una forma de maltrato infantil, ¿verdad? Eso no es lo que está permitido según la ley, ¿verdad? Otra capacidad relativa es, por ejemplo, yo tengo licencia desde de manejar desde mis 16 años. Posiblemente algunos de ustedes también, ¿verdad? Entonces, lo único que me pedía era una autorización del
parte del padre, donde se obligaba, si había un hecho de tránsito, a responder por el mismo, ¿verdad? Otro que puede ser un ejemplo es participar como testigos, ¿verdad? Puedo hacerlo a partir de los 10 años, se puede participar como testigos. No he visto, soy bien sincero, si se puede llamar a menores de 10 años, pero son temas que están bajo reserva, muy delicados, no se puede conocer el proceso. Generalmente se saben, por ejemplo, en violaciones, pero para no revictimizar a la víctima, generalmente no se hace, ¿verdad? Se hacen por cámara de Heiser. Entonces, hay ciertos elementos básicos que pueden realizarse, pero puede ser otro, ¿verdad? Ser, en este caso, llamar a ser testigos, ¿verdad? Pero como les decía, y conforme a la pregunta que me hizo su compañero al inicio de la clase, la capacidad relativa, ¿verdad? Es aquella que se otorga cuando no tengo capacidad plena, pero sí puedo realizar ciertos actos en ese sentido, ¿verdad? Bueno, creo que me quedo hasta acá por la hora. El tema de la incapacidad, que ya hablé un poco de ello, lo dejo para la siguiente clase. Pregunto, queridos jóvenes, si hay alguna duda. ¿Estamos bien? Todo claro, licenciado. Igualmente. licenciado. Ok, bueno, qué gusto haberles saludado, queridos jóvenes, que estén muy bien. Estamos en contacto ahí. Nos encontramos en la siguiente clase. Deseo de todo corazón, pues, que pues a mediados de semana continúen echándole ganas y pues nos vemos en la siguiente clase. Creo que hoy hay examen de recuperación, no me acuerdo de qué curso, pero los que tengan éxitos. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, Buenas buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches.